Los flagelos son organelos moleculares de motilidad encontrados en muchas especies de bacterias, tanto gram positivas como gram negativas. En pocas palabras, cuando nosotros hablamos de organelos de locomoción, nos referimos a que son organelos, es decir, partes o estructura de una célula que le permitirá precisamente la locomoción, es decir, moverse. Entonces, como están viendo ustedes en el video en pantalla, el flagelo es este organelo, es esta estructura celular que le permite entonces a la bacteria poder desplazarse, poder moverse. Y como ya lo hemos comentado en ocasión anterior, eh, este flagelo se encuentra ensartado o adecuado a la pared celular de la bacteria. Lo mencionamos para refrescarles cuando hablábamos de que cuáles eran las funciones de la membrana celular y pues veíamos ahí que pues la membrana celular tiene muchas funciones y dentro de esas mencionábamos pues portar, poseer o permitir el anclaje de ciertas estructuras y dentro de ellas mencionamos al flagelo. Entonces estas son estructuras proteínicas, es decir, están hechas de proteínas helicoidales, quiere decir que tienen esta forma como enrollada, la proteína, los polímeros de los cuales está formado, que giran y que son responsables precisamente pues de a partir de este movimiento que generan poder impulsar a la bacteria. Pueden estar distribuidos alrededor de la célula y en este caso esa disposición se llamaría perítrica, o puede estar en un solo polo y a eso le llamaríamos una disposición monótrica y pues la podríamos tener en ambos polos y eso serían fítricas. Entonces, como pueden observar en la imagen, dependiendo de la disposición y el número de los mismos, pues reciben una clasificación. Para objetos de microbiología en cuanto a poder entender a la hora de describir un microorganismo, poder entender si existe en un polo, en los dos polos, es solo uno o son varios, o está alrededor de toda la célula, etc. El filamento, el filamento del flagelo está formado por una proteína de nombre flagelina y es importante porque el cilio, que es el siguiente organelo que vamos a observar, también tiene cierto grado de locomoción. Entonces, pero hay que aclarar que las proteínas de las cuales está formada son distintas. Entonces, este se llama flagelo, está formado principalmente por flagelina, es un polímero que está formado por proteínas helicoidales que giran y que le permiten este impulso a la bacteria. Otra estructura que vamos a encontrar en algunas bacterias, así como los flagelos, no es que se encuentran en todas, y muy parecida a un flagelo, es el pilo o vellosidad o pelo, como lo queramos identificar, o incluso fimbria. Entonces, como observamos en la imagen, los flagelos son mucho más grandes, los pili son mucho más pequeños y la movilidad es distinta. Pero sí, ambos pueden facilitar el desplazamiento o el movimiento de la bacteria. Solo que los pilos, fimbrias, pelos o pilosidades van a tener una función distinta a la del flagelo. La del flagelo ciertamente va a ser la locomoción, pero no así la de la fimbria. Entonces estas sí también son prolongaciones moleculares parecidas a las velocidades que se encuentran sobre la superficie de las células de muchas especies gram positivas y gram negativas. Están compuestas de moléculas de una proteína llamada pilina, la proteína de la cual está compuesta principalmente el flagelo es flagelina, y entonces esta es una diferencia significativa. Los cilios
así como los flagelos no son exclusivos de las bacterias, sino que también se encuentran en, por ejemplo, parásitos. Balantidium coli es un parásito unicelular que tiene múltiples cilios. Eh, Yardia lamblia es un parásito que tiene también flagelos. Entonces, estas estructuras de locomoción no son exclusivas de las bacterias. Las pilosidades tienen funciones de adherencia y pueden contraerse, y eso permite, por ejemplo, acercarse a ciertas, por ejemplo, células para poder colonizarlas. Incluso las fimbrias son conocidos en algunos parásitos como poderles facilitar, o el mecanismo por el cual se puede facilitar al parásito, en este caso, a fusionarse o a unirse o mantenerse adherido a las células. En este caso, pues a la bacteria también le funciona igual. Eh, las pilosidades especializadas median la unión selectiva o la transferencia genética, y eso lo vamos a ver en el caso de la transferencia de plásmidos, en donde precisamente se forma, gracias a que existe cierto gen, se forma un pelo sexual, y a partir de ese pelo sexual, de esa conjugación bacteriana, se puede hacer el traspaso de información genética que puede darle otras propiedades o características a la bacteria receptora. En este video les quiero mostrar cómo existen diferentes estructuras de locomoción para los microorganismos. Esto sí no es una muestra de un humano, sino que son organismos de vida libre. Entonces, pero lo que quiero demostrar con este video es que puedan observar que los microorganismos se mueven, son muy activos. Entonces pueden ver cómo existen ahí algunas espiroquetas de vida libre que tienen ese movimiento un tanto vibratorio y giratorio que les permite desplazarse. Tienen, para el caso también, al parecer estos, no estoy seguro si son bacterias o son parásitos, pero que presentan estructuras similares a cilios, que son esos pequeños pelitos que les permiten desplazarse. Entonces, a la vez también vemos unos pequeños cocos por ahí, abundantes, pero como son bien pequeños en relación al resto de las bacterias, solo los vemos como ese puntito negrito, pero también vemos ahí algunos cocos y unos cuantos bacilos que se logran ver también en algunas partes de la imagen. Pero lo que quiero que observen es que los microorganismos sí tienen movilidad. No todos presentan las estructuras de locomoción, ¿ok? Es más, eso es un factor de virulencia para algunos microorganismos, el hecho de poder poseer estas estructuras que les favorezcan para su desplazamiento. Entonces, esto es lo que les quería mostrar con este video. El citosol pues va a ser el equivalente al citoplasma de la célula, solo que de la célula eucariota, solo que recordemos de que
A diferencia de la célula eucariota donde existen compartimientos, es decir, existe partes que están delimitadas por otras membranas similares a la membrana celular, como la membrana nuclear, eh, el aparato de Golgi, vamos a tener retículos endoplasmáticos, lisos y rugosos, mitocondrias, eh, endosomas. Entonces vamos a tener estructuras que se separan del resto del citoplasma. Entonces, pero en la célula procariota no tenemos esto. Entonces, a todo el contenido gelatinoso o acuoso del cual está formado internamente a partir de la membrana celular hacia adentro, con su sitio, bueno, con todas las proteínas existentes en el interior de la célula, eh, todo eso se va a llamar citosol, porque no hay espacio delimitado. Entonces, le llamaríamos citosol también a la célula eucariota al quitar todos estos compartimientos que ya mencioné, sería citosol también. Pero en este caso le damos citoplasma porque está compartimentado, está separado un espacio, por ejemplo, el espacio nuclear está separado del espacio citoplasmático. Entonces, para el caso de las bacterias no tienen estos compartimientos, entonces todo se llama citoplasma. Tiene un aspecto granuloso debido a que está repleto de ribosomas, y esto es lo que le da las características a la bacteria de poder replicarse mucho más rápido que las células eucariotas. El citosol contiene los ribosomas, como ya mencionamos, de, para la síntesis de las proteínas, pero de 70S. Ya mencioné esto previamente en cuanto a los cambios del peso molecular. Y el número de ribosomas presentes en el citosol de cada bacteria depende o determina, en cierto, mejor dicho, la capacidad de replicación o la cantidad de bacterias que se pueden producir en X cantidad de tiempo. Bien, a este nivel creo que ya hemos comprendido muy bien la diferencia entre eucariota y procariota y tiene que ver mucho con el núcleo. Entonces la procariota no tiene un núcleo delimitado por una membrana nuclear como lo tiene la eucariota, un núcleo verdadero, pero tiene un nucleoide, es decir, la información genética está relegada a una parte del citosol no delimitada, no está cubierta por una membrana, pero sí está ubicada en una porción del citosol bacteriano. Entonces, a eso le llamaremos nucleoide. Y reside en forma de un solo cromosoma. En raras excepciones está en dos, tres o hasta cuatro cromosomas, pero esos son muy raras. Lo normal es que sea un solo cromosoma y este cromosoma está en forma circular de DNA, súper enrollado. Tal vez no tiene todas las proteínas como histonas que tiene un DNA eucariota, pero igual está compacto. Este cromosoma súper enrollado se encuentra anclado o fijado a la cara interna de la membrana celular y por eso lo mencionamos como una de las funciones. Porque si bien es cierto, no es que el material genético está como en la eucariota propiamente bien delimitado en un espacio, sí está compacto y relegado a una parte y no anda completamente flotando en el citosol. Y eso es gracias a que está anclado a una parte de la membrana nuclear. La ausencia de la membrana le confiere a la célula procariota la propiedad de poder sintetizar mucho más rápido las proteínas porque no tiene que hacer procesos químicos de modificación de un ARN mensajero para que pueda salir del núcleo y pueda ir hacia el citoplasma y allá se puede hacer entonces la traducción a partir de los ribosomas citoplasmáticos. En este caso no, el material genético está ahí, los ribosomas están ahí. Entonces en el momento en el que se está haciendo la transducción y ya se está generando ARN mensajero, en ese preciso momento ya están los ribosomas pegados sus dos subunidades al ARN mensajero y ya están haciendo péptidos. Entonces es
una síntesis de proteína mucho más ágil y pues también la capacidad de la replicación del material genético por sus enzimas es mucho más rápido y entonces se puede dividir la célula más rápido. Entonces esto le confiere este nucleoide o tener su material genético, digamos lo que libre de esta forma, le permite entonces a la célula procariota poder hacerlo mucho más rápido, su síntesis proteica y su replicación en comparación a la célula eucariota. Otro elemento característico presente en el citosol de las bacterias, que igual no todas las bacterias lo presentan, son los plásmidos. Los plásmidos son pequeñas moléculas de DNA de doble cadena, generalmente circulares. Es decir, como que si fueran especie de hermanitos menores o chiquitos del ADN bacteriano. La molécula de ADN bacteriana, el cromosoma, eh, pues igual es un ADN de doble cadena circular, pero mucho más extenso, mucho más grande. Mientras que los plásmidos son pequeños y lo mismo, son ADN de doble cadena circular, pero muy pequeños, que codifica para pocos genes. Entonces, ¿pero qué más es de sorprender sobre esta cuestión con los plásmidos? Bueno, que se pueden pasar por conjugación bacteriana, que es un proceso, eh, de una bacteria a otra. Entonces, pongámoslo de esta manera. Si yo soy una bacteria resistente a la penicilina y que esa resistencia la tengo codificada en un plásmido, por cierto, yo puedo tener más de un solo plásmido, entonces yo puedo, por conjugación bacteriana, pasarle esa información genética, ese plásmido, copiarlo, ¿ya? Hacia otra célula, pasárselo hacia otra célula. Entonces la otra célula, que no era antes resistente al antibiótico, ahora sí lo será, gracias a que por conjugación bacteriana formamos un pili sexual y yo le pude transmitir una de mis hebras de la doble cadena que tengo, le transmití una a la bacteria con la cual estoy conjugada y de esa manera entonces la otra bacteria recibe una de mis cadenas por acción de sus enzimas, se sintetiza la cadena complementaria, se cierra la molécula de DNA y entonces le queda formado ahora el plásmido a esa otra bacteria. Y igual en mi caso, eh, tengo una cadena, mis enzimas van a sintetizar la cadena complementaria, se va a cerrar la cadena y los dos hemos quedado con una molécula circular de DNA. Y ahora los dos somos resistentes a ese antibiótico. Entonces, los plásmidos son una especie de información genética muy puntual que puede ser transferida de una bacteria a otra. Muchas bacterias contienen pequeñas moléculas de DNA de doble cadena que en general son circulares y cerradas en forma covalente, separadas del cromosoma. Eso es un plásmido. Si está separado del cromosoma bacteriano, es decir, de la información genética bacteriana, entonces es un plásmido. En una célula puede estar presente uno o varios tipos de plásmido. Aquí tenemos entonces eh, el ejemplo de cómo se da este proceso de, de copiado y de transferencia del plásmido. Entonces podemos observar que en la bacteria inicial, que en este caso lo vamos a denominar como si fuera una especie de bacteria macho, ¿okay? Va a poder formar un puente. Este puente se va a hacer a partir de un pilo sexual. Y esto es gracias a que existen ciertos genes que pueden permitir este traspaso de información. Entonces, el receptor se convierte, entre comillas, en una célula hembra porque va a ser quien va a recibir el pilo sexual, o sea, el puente, para que se pueda hacer la transferencia de una de las hebras del plásmido que contiene pues, la información genética para que
me quede una copia, una de las hebras a mí y la otra hebra le queda a la otra bacteria, y después por acción de las enzimas propias en las dos bacterias se sintetiza la cadena complementaria, se vuelve entonces a hacer la doble hélice del ADN, y luego pues se vuelve a formar por enlaces la fusión del, digamos entre comillas, de las puntas, para que, estos serían los terminales, para que este se vuelva a hacer el ADN circular. ¿Ok? Ahora ya en este caso, las dos bacterias que poseen eh, esta capacidad para poder transferir la información genética, o sea, el plásmido, se convierten en células macho. Muchos plásmidos transmiten genes que codifican la producción de enzimas que protegen a la célula de sustancias tóxicas. Por ejemplo, es frecuente que la resistencia a los antibióticos esté determinada por los plásmidos. Muchos atributos de la virulencia, como la producción de algunos pelos y de algunas endotoxinas, también están determinados por los genes plásmidos. Continuamos con una estructura que no es común en las bacterias. Es más, dentro de las bacterias gram positivas, que son las únicas que hasta el momento se han demostrado pueden desarrollar esporas o endosporas para poder diferenciarlas de las esporas de los hongos, no son todas las especies que pueden producir estas endosporas, sino que incluso dentro de su categoría de gram positiva solo son unos cuantos géneros específicos que son los que pueden producir las endosporas. La formación de las endosporas le permite la supervivencia en condiciones adversas a esa bacteria. Es una forma de proteger su información genética y de asegurarse de que después de que la situación adversa pase, pueda su información genética estar viable para poder volver a generar otra progenie. La resistencia de la espora se debe a su estado deshidratado, al dipicolinato de calcio y a recubrimientos especializados. La germinación reproduce una célula idéntica a aquella que se produjo por esporulación. Para que más o menos se hagan una idea, la espora es una forma de resistencia en la cual la bacteria, al verse en un estado muy perjudicial para su supervivencia, lo que hace es en dejar, o básicamente no puede dejar, pero minimiza a tal punto su metabolismo que prácticamente pareciera estar muerta. O sea, pareciera no presentar ninguna actividad metabólica. Se ha sellado completamente. Es como que si estuviera el apocalipsis y vayan y se encierran en un búnker. Y hasta pasado, ¿qué? Según la espora puede ser décadas, puede ser cientos de años, cuando haya cierta estimulación del ambiente en donde, por ejemplo, la espora detecte que hay agua, que hay nutriente en el medio externo, hasta entonces la espora va a germinar. Lo que hizo fue proteger la información genética en esa especie de cápsula o endospora, proteger la información genética para que cuando las condiciones nuevamente fuesen favorables, entonces se empiece nuevamente la actividad metabólica, y como que si fuera una especie de renacimiento, la bacteria vuelve a surgir a partir de esa espora. Entonces ese proceso se llama germinación, y el proceso de convertirse de una bacteria metabólicamente activa a esta forma de resistencia se llama esporulación, o sea, convertirse en espora. Entonces, esto no lo presentan todas las bacterias y es una forma muy eficaz de poder resistir a las condiciones externas. Entonces, las esporas a su vez se pueden clasificar según dónde se encuentren localizadas. Las esporas hasta ahora solo se han observado que se forman en bacterias gram negativas, perdón, en bacterias gram positivas y bacilos, o sea, son bacilos. Entonces, podemos tener esporas centrales, podemos tener esporas subterminales o podemos tener esporas terminales. Y como les mencionaba, casi siempre, si estamos en el contexto de microbiología, se tiende a mejor decir endospora, porque las esporas en el sentido micológico, o sea,
las esporas en la categoría de hongos funcionan distintas. Las esporas en los hongos pueden servir como mecanismos, entre comillas, de polinización, o sea, sirven para poder eh, transferir información hacia otros hongos y así sucesivamente. Entonces, para no confundir los términos, se tiende mucho a utilizar el término endospora para referirse a las esporas bacterianas, pero igual se pueden llamar esporas bacterianas. ¿Okay? Estamos en una clase introductoria a la parte de la bacteriología, entonces no vamos a entrar en profundidad como no lo hemos hecho a lo largo del video en los temas, pero sí, como les mencionaba, el proceso por el cual se produce o se forma una espora se llama esporulación. Y lo mismo, el proceso por el cual una espora que ya detectó que hay condiciones favorables para, para poder germinar, pues se va a llamar germinación y es volverse la bacteria metabólicamente activa. Entonces, lo maravilloso de la espora es que es una forma de resistencia que puede durar cientos de años presente, no presenta metabolismo aparente, o sea, es un metabolismo muy, muy bajo, no requiere agua, no requiere alimentarse, nada porque su metabolismo está reducido al mínimo. Entonces, y la espora, la capa que produce, es tan resistente que, por ejemplo, actualmente los conceptos de esterilización implica que algo estéril es que no contiene ninguna clase de microorganismo ni sus esporas porque se le da este puesto único porque la espora es la forma de resistencia microbiológica más grande que se conoce. Entonces, si yo digo que la esterilización es la ausencia total de microorganismos y sus esporas, es porque quiero hacer alusión a esto, es porque estoy haciendo alusión a esto y tengo que hacer alusión a esto, de que las esporas son la forma de resistencia más grande que tienen los microorganismos. Y si yo lo logro eliminar, quiere decir que sí puedo garantizar una ausencia total de microorganismos. ¿Ok? Entonces a esto se refiere. Entonces, en forma general, aquí tenemos este proceso de esporulación. Entonces ustedes pueden ver que pues tenemos una célula y que esta célula es una gran positiva, es un coco-bacilo, que lo que va a hacer en primer lugar, porque ese es su objetivo, es proteger para perpetrar la existencia de su material genético, de su información genética. Entonces lo primero es replicarlo, como si fuera una especie de fisión binaria lo que va a hacer. O sea, pareciera ser el principio de una fisión binaria. Entonces se replica el material genético, pero luego lo que vamos a ver es que se forma un septo, o sea, una pared divisoria, entre comillas, una división, en donde se relega hacia la célula madre, o sea, la célula progenitora, y lo que va a ser la preespora, ¿ya? La proespora, lo que es la base para que se convierta en espora. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se forma este septo, se forma esta división y entonces se forma una corteza, o sea, una capa alrededor de esta información genética que es la que vamos a proteger. Entonces se forma una especie de saco de la espora y bueno, se forma un exosporium. Entonces, una vez formado el exosporium, prácticamente ya, si ustedes empiezan a evidenciar desde acá, ya no existe información genética. En este sentido, hace alusión a que, como acuérdense que se convierte la bacteria o genera la bacteria, la espora, cuando las condiciones del medio son perjudiciales, están amenazando la subsistencia de la bacteria. Entonces, esto es como su última opción para poder en el futuro garantizar que su información genética va a todavía existir. Entonces es ya su último suspiro en cuanto a la bacteria, es ocupar lo que le quede de energía o lo que le quede de nutrientes para generar
este mecanismo de resistencia. Entonces, la bacteria lo hace en sus últimos momentos de vida y entonces pues la bacteria muere, la bacteria desaparece como tal. Pero recordemos que pues la información genética que se guarda es idéntica a la célula progenitora. Entonces, cuando esta germine, va a dar lugar nuevamente a la célula, a esta bacteria, a idénticamente la misma, como una especie de reencarnación. Bien, sé que ha sido cansado, esta clase se ha extendido bastante, es la introducción a la bacteriología clínica, pero está dividida en tres partes para que ustedes puedan llevar su ritmo, aparte que está en YouTube para que ustedes de esa manera puedan ir pausando, retrocediendo, la vean en el momento en que tengan eh, más espacio o el ambiente más propicio para poder aprender. Entonces, igual que dejé en el video 2 que fue como una especie de pausa o corte, en este, ya para finalizar, les dejo un cuadro donde están las estructuras de la membrana bacteriana, donde están, pues, de qué está constituido y cuáles son sus funciones, a manera de repaso. Entonces los invito a que pausen el video y a que puedan hacer una revisión para hacer una especie de feedback o retroalimentación de lo que hemos aprendido. Entonces, hasta aquí llega la clase número 1 de bacteriología, del componente de bacteriología de nuestra materia. Nos vemos en el siguiente video.